Ok, hermanos, pues me da gusto otra vez compartir la palabra de Dios. Eh, pues los nervios nunca se van a quitar. No son unos nervios, se puede decir normales, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo hablar ante una audiencia, no sé, en el trabajo o algo, a hablar a una audiencia que creo yo que está ávida de palabra, ¿verdad? De qué es lo que me va a transmitir, qué es lo que Dios quiere dar a entender a través de nosotros, ¿verdad? Y pues yo creo que los que nos paramos aquí a predicar, pues esos nervios son muy diferentes a los que tenemos normalmente en nuestra vida diaria. Entonces es una gran responsabilidad estar aquí, hermanos. Y créanme, me tiembla la voz porque yo sé que es algo que pues, pues sí, ¿verdad? Es algo muy importante para la vida espiritual de cada uno de ustedes y algo que yo diga mal, algo que yo haga mal, que no sea conforme a la palabra de Dios, pues es algo que me hace temblar, vaya, si se puede decir así. Pero bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Romanos. Vamos a iniciar un nuevo capítulo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 14, y vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, recibid al débil en fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Inclinamos nuestros rostros, hermano. Gracias te damos, Dios, porque ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido misericordioso, mi Padre, con cada uno de nosotros, Señor. Con el simple hecho de tenernos aquí, Señor, debemos de estar más que agradecidos, Señor, contigo, porque tú te has fijado en cada uno de nosotros, Señor, a pesar de lo que somos, a pesar de las cosas que pensamos, Señor, de las cosas que hacemos, Señor. Tú tienes algo para nosotros, Señor, y ese algo, pues, hará que tu propósito sea cumplido, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, que seas tú el que hable, Señor, que no sea yo eh, tropiezo, Señor, que no sea yo un impedimento para que tu palabra, Señor, sea clara, sea entendible, Señor, y que el mensaje llegue directo a nuestros corazones, Señor, que llegue directo a nuestra alma, Señor, que nos confronte con nuestro pecado, Señor, y que sea tu misma palabra, Señor, la que nos conforte, Señor, la que nos guíe como hasta ahora ha sido, Señor. Te doy gracias por aquellos hermanos que no pueden acompañarnos, Señor, y como te lo pido siempre, Señor, haz de llegar tu palabra de una o de otra forma, Dios. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos, por favor. Ahí está. Bueno, nuestro título para el día de hoy, hermanos, es ese que ustedes ven en pantalla. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Amén. Entonces, como les decía, acabamos de terminar el capítulo 13, ¿verdad? De Romanos. Y pues la vez pasada que compartí, pues yo les decía, ¿verdad? O les mostraba cómo el libro de los Romanos estaba dividido. La primera parte de los Romanos, ¿verdad? Que va del capítulo 1 al capítulo 11, nos habla de todo lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Lo que hablaba de la salvación, ¿sí? De la naturaleza del Evangelio, ¿verdad? Como les digo, de la salvación por fe, de la justificación por medio de la gracia de Dios, ¿verdad? La fidelidad de Dios y todo eso que vimos en el capítulo 1 al 11, todo eso lo vimos ahí en la primera mitad. Y luego del capítulo 2 en adelante, Pablo nos muestra cómo debemos nosotros de responder, ¿verdad? Como creyentes
a la gracia de Dios, ¿verdad? Y pues nos da una guía de qué es lo que debemos hacer. Entonces, en el capítulo 13, como vimos, Pablo nos enseñó, nos mostraba, ¿verdad?, cuál es nuestro rol dentro de la sociedad, ¿sí? Como, como sabemos, ¿verdad? Y también, pues, cómo debemos de nosotros comportarnos con nuestras autoridades, cómo debemos de nosotros ser con nuestros líderes, ¿verdad? Aunque ellos no sean creyentes, aunque ellos no sean justos, ¿verdad? Muchas de las veces con nosotros. Vimos también, hermanos, cómo nosotros como creyentes, ¿verdad? Debemos orar, pues sí, por nuestros gobernantes. Vimos también cómo nosotros debemos de orar, sobre todo por nuestros líderes en la iglesia, ¿verdad? En nuestra escuela, en nuestro trabajo, como le digo, también por nuestros gobernantes. Y como le digo, aun aunque ellos sean injustos, aunque ellos sean corruptos, si se puede llamar así, ¿verdad? Debemos de estar orando por ellos, sobre todo por esas características. Entonces, ahora en el capítulo 14, hermanos, pues vamos a ver la actitud de, de cómo nosotros debemos de relacionarnos como creyentes, ¿verdad? Como cristianos. Veremos cómo debemos nosotros actuar entre nosotros, primeramente como congregación, ¿verdad? Como familia que somos. Cómo debemos de nosotros comportarnos, hermanos, frente a las situaciones o frente a temas, ¿verdad? Que son, como se les llama, algunos de los predicadores que estuve consultando lo llamaban como temas de opinión. Sí, y eso lo vamos a ver el día de hoy. Básicamente nos vamos a estar enfocando en a qué se refiere a Pablo, ¿verdad? En este primer versículo, la diferencia que hay entre un grupo de creyentes y otro grupo de creyentes. Y como le digo, ¿verdad? Pablo menciona, aquí como lo acabamos de leer, quiénes son los débiles, ¿verdad? Y más adelante en el capítulo 15, pues vamos a profundizar más, o se va a profundizar más sobre quiénes son los fuertes en la fe, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Si alguien me ayuda, por favor, leyendo Romanos 14:1, pero solo vamos a ver la primera parte. Ok, muchas gracias. Dice Romanos 14:1, recibid al débil en la fe. Aquí, hermanos, Pablo con esta frase, ¿verdad? Se está refiriendo implícitamente, menciona aquí a los débiles, pero como le digo, también implícitamente está mencionando a las personas fuertes en la fe, ¿sí? Le está diciendo a ellos que debemos de recibir al débil en la fe, ¿verdad? Y pues no quiere decir que el débil sea porque no come bien o porque no hace ejercicio, ¿verdad? Aquí Pablo está hablando meramente de un asunto de fe, ¿verdad? Y si nos vamos, hermanos, al contexto histórico, ¿verdad? En ese tiempo, o igual que ahora, pero sobre todo en ese tiempo que está mencionando Pablo, ¿verdad? Había dos tipos de creyentes dentro de la iglesia. En primer lugar estaban los que venían del judaísmo, ¿sí? Y que después se convirtieron al cristianismo, ¿verdad? Estos creyentes judíos, como lo hemos visto, tenían una dieta especial, ¿sí? Creo que eso ya lo hemos visto, me tocó compartirlo. Ellos manejaban la dieta kosher, ¿sí? Que tenía varias reglas, varias puntos que debían de seguir, ¿verdad? Ciertas cosas que comer, ciertas cosas que no debían ellos comer, ¿verdad? Entonces, este era el primer grupo del que se estaba hablando Pablo. Y el segundo grupo eran los creyentes que habían sido romanos, ¿sí?
estas personas, ¿verdad? Que antes adoraban a otros dioses, ¿verdad? O que tenían otras costumbres, pero pues después se convirtieron al cristianismo, ¿verdad? En otras palabras, es a lo que Pablo se refiere con los gentiles. Entonces, estos creyentes, hermanos, como le digo, pues sí comían de todo, ¿verdad? No eran como los que llevaban la dieta kosher y tenían costumbres diferentes. Entonces, esos eran los dos grupos a los que Pablo se estaba refiriendo en este pasaje. Amén. Entonces, hermano, como le digo, esos dos grupos estaban dentro de la misma iglesia, ¿sí? Pero pues estos dos grupos, debido a sus creencias que traían arrastrando, ¿verdad? Pues muchas de las veces discutían, ¿verdad? Y se juzgaban unos a otros. Los débiles juzgaban a los fuertes y los fuertes a los débiles en la fe. Entonces, uno pensaría, hermanos, que el fuerte en la fe, ¿verdad? Es el que se detiene ante, o sea, ante la tentación o el que se abstiene de varias cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está fortalecido en la fe. O que el débil es el que es vencido fácilmente, ¿verdad? Aquel que se deja manipular ahora sí que por la carne, ¿verdad? Por las cosas de la carne. Uno lo pudiera ver así, que los fuertes son aquellos que están firmes en el Evangelio, ¿verdad? Vemos muchas personas así, y que el débil, pues son de los que ahí andan y se dejan manipular. Pero hermanos, pues en este caso no es así, ¿verdad? En la mente de Pablo, el hermano más débil o el más, sí, el más débil en la fe, ¿verdad? Para Pablo es el más estricto, ¿sí? Y como le digo, no es que fueran más débiles en su vida cristiana, ¿verdad? Por lo que comían o no comían, sino que eran más débiles debido a sus actitudes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos eran muy legalistas. Entonces, eran débiles por falta de amor hacia los demás, en pocas palabras. Es más, mire, estos débiles no se veían a sí mismos como débiles, ¿sí? Al contrario, ellos pensaban que eran los fuertes, ¿sí? Y que los gentiles, las otras personas, pues eran los débiles, ¿verdad? Entonces, estos creyentes, hermanos, pues se sentían bien siguiendo una lista de cosas que podemos hacer y cosas que no deben hacer, ¿verdad? Ellos así se manejaban. ¿Por qué? Pues porque estaban convencidos que eso era una espiritualidad verdadera. Sí, eran muy, como le digo, eran muy legalistas. Y pues como sabemos, hermanos, pues al día de hoy o desde esos tiempos, ¿verdad? Pues hay muchas iglesias con ese tipo de corte, ¿verdad? Que son muy legalistas, ¿sí? Esas iglesias, hermano, como le menciono, el crecimiento espiritual de los congregantes siempre queda en un segundo término, ¿sí? Ya que, pues, como le digo, es reemplazado por reglas estrictas, ¿verdad? Reglas que le dicen a un creyente qué hacer y qué no hacer, en qué fijarse y en qué no fijarse. Y es por eso, hermanos, que también como creyentes, ¿verdad? Pues muchos están en esa zona de confort, ¿sí? ¿Por qué? Pues que para ellos es más importante y más fácil seguir, como le digo, una lista de cosas que hacer, ¿sí? O qué no hacer. Y para ellos, pues eso es más importante, ¿verdad? Que, que estudiar la palabra. Para ellos es más importante el qué dirá el hermano, qué dirá la hermana, ¿verdad? Y pues dejan, como le digo, en segundo término el estudio de la palabra. Entonces, para ellos es más fácil decir que sí, ¿verdad? A todo lo que se les dice desde aquí arriba, hermano.
¿sí? Es más fácil para estas personas este, decirle que sí al pastor, ¿verdad? O dejar que el pastor tome una decisión en una consejería. ¿Sí? Estas personas se acercan con el pastor les da su punto de vista y ellos, sin consultar, sin revisar, se van con lo que dice el pastor, ¿verdad? Entonces, para ellos eso es más fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no están interesados en lo que realmente nos manda la palabra a hacer. Amén. Entonces, como le digo, también muchas de estas personas pues se fijan más, ¿verdad? En cómo están vestidos, ¿verdad? En cómo viene vestida la hermana, cómo viene vestido el hermano, ¿verdad? También muchas de estas personas pues vienen con el objetivo de ver cómo cantan los de la alabanza, ¿verdad? A ver cuántas veces se equivocan, cuántas veces se adelantan, simplemente pues para criticar más adelante, ¿vale? Entonces, eso para ellos es mejor que venir a poner atención, hermano, y como le digo, confirmar lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y lo que se les está predicando. Entonces, el legalismo, hermanos, a, a estas personas los hace pensar que son personas fuertes, ¿verdad? Y que ellos pues cumplen con ciertas reglas y, y que son fortalecidos, a diferencia de las otras personas que no siguen ese listado, vaya, como le digo. Y pues ellos piensan que estas otras personas pues son los débiles. Entonces pasa lo mismo con nosotros, hermanos. Pasa lo mismo en la iglesia. Hay quienes se sienten fortalecidos, ¿verdad? Espiritualmente, simplemente con el hecho de dejar de fumar, ¿sí? Simplemente con el hecho de dejar de tomar, ¿sí? De vestirse de alguna forma, este, no sé, de dejar de ir a bailes, a fiestas y todo eso, ¿verdad? Entonces muchas personas creen que con eso pues se van a sentir eh, espiritualmente fortalecidos, pero pues la verdad sabemos que eso no es así, ¿verdad, hermanos? El evitar ese tipo de cosas, ¿sí? Todo eso que les acabo de comentar, pues no es una garantía de una fortaleza espiritual. Todo eso pues ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Al contrario, por estar enfocados en todo eso, pues descuidamos las cosas, ¿verdad? Que nos dan un verdadero crecimiento espiritual en la fe. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos, nosotros cuando estamos aquí, o sea, debemos de saber en qué nos estamos fijando, ¿verdad? En qué estamos poniendo atención, si en lo que hace la hermana, en lo que hace el hermano, o realmente estamos comprobando lo que se nos habla desde aquí arriba. ¿Sí? Amén. Ahora, hermanos, pues vamos al otro extremo, ¿verdad? Y para esto vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Ok. ¿Alguien que traiga otra versión, por favor? Ok, gracias, Carla. Esa versión es la que quería. ¿La puedes leer, por favor, otra vez? Gracias, Carla. Entonces, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Que hay muchos cristianos, como le digo, que se creen fuertes en la fe. Y muchas de las veces, estas personas o estos creyentes, ¿verdad? Confunden su fortaleza
con libertinaje, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Es decir, pues no están sometidos a una corriente legalista, ¿sí? Como ellos no están bajo esa corriente, ¿verdad? Pues usan esa libertad como una licencia para hacer todo tipo de actividades, ¿sí? Ellos hacen pasatiempos o hacen cosas, ¿verdad? Que no están escritos claramente en la Biblia, ¿sí? Podríamos decir, hermanos, que estas personas eh, es, están tan seguros de sí mismos, ¿verdad? De su, lo voy a poner entre comillas, de su fortaleza espiritual, que, que siguen disfrutando de las cosas del mundo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues estas personas siguen yendo a lugares que no deben, ¿sí? ¿Por qué? Pues como la Biblia no me lo marca, pues yo sigo yendo a estos lugares, ¿verdad? Porque pues a final de cuentas yo tengo una buena relación con Dios, ¿verdad? Con el Señor. Como le digo, estas personas, hermanos, eh, pueden estar yendo o seguir yendo a fiestas, ¿verdad? De personas no creyentes, ¿verdad? Y lo peor de todo es que están participando también en ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se hacen ahí en ese tipo de fiestas. Todo en este lugar todos conocemos ese tipo de fiestas, saben a lo que me refiero. Entonces, siguen viendo también estos hermanos, estos creyentes, ¿verdad? Siguen viendo cosas que no deberían de ver, ¿verdad? Siguen viendo películas, siguen viendo, no sé, videos o revistas, ¿verdad? De contenido sexual, ¿sí? Que más adelante, pues sabemos, ¿verdad? Que pueden llevarnos a buscar más contenido sexual, ¿verdad? Y pueden dirigirnos a lo que es la pornografía. Entonces, como le digo, siguen leyendo, siguen compartiendo cosas, ¿verdad? Que no deberían. En fin, ese libertinaje, hermanos, es al que me refiero. Ese es el que sigue presente en la iglesia hasta el día de hoy. Y como le digo, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Si estamos jugando a que somos cristianos fuertes, ¿sí? Como lo decía el pastor ahorita al inicio, ¿verdad? Hay personas que ya no están con nosotros, ¿sí? Que empezaron en el camino, ¿verdad? Pero pues muchos de ellos pues eh, se desviaron, ¿verdad? O sea, veíamos a estas personas como personas fuertes, y veíamos a estas personas que oraban, veíamos a estas personas que predicaban, ¿verdad? Que adoraban a Dios. Sí, y pues nosotros los veíamos eh, físicamente fuertes, ¿verdad? Unas personas centradas. Pero pues como le digo, la mayoría de ellos, hermanos, pues confunden esa fortaleza espiritual, ¿verdad? Con una libertad equivocada, con libertinaje, ¿sí? Ellos jugaron con la tentación, hermanos, y ahora pues son esclavos del mundo, ¿verdad? Son personas que están alejados de Dios y simplemente porque pues se creían, se creían fuertes, ¿verdad? Y pues debemos de tener muy claro lo que nos dice ahí Primera de Corintios 10:12. Eso es algo que nosotros debemos de tener siempre muy presente como creyentes, hermanos. Primera de Corintios 10:12, por favor. Otra vez, Dago, por favor. Gracias. Entonces, hermanos, está claro, ¿verdad? Y pues esto debe ser una alerta para nosotros, ¿sí? Debemos de tener muy en claro que esto nos puede perjudicar, ¿verdad? Y también debemos de tener muy claro qué tipo de creyentes somos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de preguntarnos, hermanos, si somos los que se creen fuertes en la fe o si somos los que son débiles en la fe. O debemos de preguntarnos, hermanos, si realmente
somos fuertes en la fe y buscamos agradar a Dios. Debemos de preguntarnos si nosotros nos estamos fortaleciendo, ¿verdad? Con las escrituras, si nosotros nos estamos fortaleciendo realmente con lo que nos manda el Señor, ¿verdad? Orando, como le digo, escudriñando las escrituras. Debemos de saber, hermano, qué tipo de creyentes somos. ¿Sí? Si los que se creen fuertes, o los que son débiles, o los que realmente se esfuerzan para seguir agradando a nuestro Señor. Amén. Ok, hermanos, entonces, básicamente esa es la diferencia, ¿verdad? Que hay entre los débiles y los fuertes en la fe. Y esto último es lo que nosotros debemos ser, hermanos. ¿Sí? Debemos ser fuertes en la fe, debemos, eh, como le digo, debemos estar en las escrituras, debemos seguir en oración para que esa fortaleza no decaiga. Amén. Y ahora sí podamos aplicar lo que dice ahí el, el texto, ¿verdad? Recibamos a los débiles en la fe. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer para las demás personas. Pero aquí, hermanos, también quiero dejar claro, ¿verdad? Y otra vez se lo repito, estamos hablando de personas creyentes, no estamos hablando de que los débiles no creen y los fuertes son los que creen, no, estamos hablando de dos grupos de personas que estaban en la Biblia, perdón, en la iglesia, y igual al día de hoy, ¿verdad? Están en la iglesia este tipo de personas, los débiles en la fe y los fuertes en la fe, pero ambos grupos son de personas creyentes. Amén. Entonces, le digo, aquí Pablo lo que dice es que los que tienen más tiempo en las escrituras, ¿verdad? Los que tienen más conocimiento de la Biblia, son los que deben de recibir a los creyentes que han aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero pues creen eh, otras cosas, ¿verdad? O carecen de una buena enseñanza. Eso es a lo que Pablo se refiere en este pasaje. Entonces, los débiles en la fe para Pablo, pues son todos aquellos que deben ser guiados, ¿verdad? En el camino por los que son fuertes. Y muchas de las veces, o si es necesario, también deben de ser exhortados. ¿Sí? Nosotros debemos de exhortar a los que son débiles en la fe, o los que son fuertes en la fe, deben exhortarnos a nosotros como débiles en la fe. Por eso le pregunto, debemos de estar muy conscientes de qué tipo de personas somos. Amén. Y luego, hermanos, ahí en ese mismo versículo, ahora que ya Pablo dijo quiénes son los dos grupos, quiénes son los débiles, quiénes son los fuertes, ahora nos está diciendo cómo debemos hacerlo, ¿verdad? Vamos a recibirlos, pero pues no vamos a discutir con estas personas porque no comparten las mismas creencias, ¿verdad? No comparten los mismos pensamientos. Y vamos a leer la segunda parte del capítulo 14, versículo 1, por favor. Ok, gracias, hermana. Dice, para no contender sobre opiniones. Y si leemos todo el versículo completo, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y como le decía al inicio, hermano, este capítulo, ¿verdad? Pablo nos está enseñando cómo debemos actuar entre nosotros como congregación. Sí, la actitud que debemos de tomar nosotros como cristianos. Y aquí lo que Pablo busca, hermanos, es es la unidad, ¿verdad? Busca que la unidad de la iglesia no se altere, ¿sí? Como le digo, como personas que somos, como humanos que somos, pues todo mundo piensa diferente, ¿verdad? Como seres humanos, pues somos diferentes, eso lo sabemos, ¿verdad? Y pues, por ende, somos distintos unos de otros. Tenemos, tenemos dudas diferentes, ¿sí? Tenemos, uh, este,
razonamiento diferente de las escrituras también, si se puede decir así. Entonces, todo esto, hermano, pues muchas de las veces es porque o somos nuevos en el camino o también venimos arrastrando creencias de otras partes, ¿verdad? O de otras iglesias de donde pertenecíamos, ¿sí? O como le digo, creencias de nuestra vida pasada antes de ser creyentes. Entonces, todo eso, hermanos, pues nos hace tener una visión diferente a cada uno de nosotros, ¿verdad? De las escrituras, ¿verdad? No puedo pensar lo mismo yo de un versículo a la hermana Emilia, ¿sí? O Leonardo no puede tener la misma visión, ¿verdad? Del versículo que está leyendo el hermano Dago. Entonces, como le digo, todos somos diferentes, todos razonamos diferente, todos tenemos un punto de vista diferente en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿sí? Entonces, eso, hermanos, muchas de las veces ocasiona diferencias, ocasiona conflictos, ¿sí? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Entre los mismos hermanos. No nos vamos allá afuera, o sea, aquí adentro, por ese tipo de creencias, por ese tipo de visión, pues estos problemas o estos puntos diferentes de vista, pues se dan en las iglesias, ¿no? ¿Ok? Entonces, todas esas preguntas, hermano, todas esas dudas o los diferentes puntos de vista que tengamos cada uno de nosotros, pues generan lo que bueno, le digo, los que estuve leyendo, lo estuve estudiando, estas personas, los predicadores, pues llaman temas de conciencia o temas de opinión, ¿sí? ¿Y qué son estos temas de opinión o estos temas de conciencia? Mire, la palabra opinión, opiniones u opinión, ¿verdad? Como dice en la última parte del versículo 1, significa, significa entre otras cosas, hermano, pensamientos, significa discusión, razonamiento, etcétera, ¿sí? Entonces, se refiere a diferentes formas de pensar, ¿sí? Que a veces, como le digo, nos llevan a discusiones, nos llevan a presentar nuestros diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y eso genera conflictos. Y pues, como le digo, aquí Pablo nos menciona un ejemplo, ¿verdad? Que generaba discusiones entre los hermanos ahí en la iglesia de Roma. Si me ayuda, por favor, vamos a leer Romanos 14, ahora el versículo 2, por favor. Porque uno cree que se ha dado, que se ha de comer de todo, otro es de todo de. Gracias. ¿Alguien tiene otra versión? Algunos ustedes les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen de todo. Ok, otra versión, por favor. Ok, otra vez, hermano Meni, por favor. Ok, gracias, hermano. Entonces, hermano, si se fija, aquí Pablo hace una distinción, ¿verdad? Y dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Entonces aquí Pablo se está refiriendo a los fuertes en la fe, ¿sí? A los que mencionábamos, que ellos se sentían con la libertad de comer de todo, ¿verdad? Y en la segunda parte del versículo dice, otro que es débil, pues come legumbres, come vegetales. Y pues aquí Pablo, ¿verdad? Se refiere a los que, como le digo, tenían ciertas opiniones diferentes, ¿verdad? Eran los débiles en la fe. Entonces, aquí en este pasaje, hermano, que acabamos de leer, Pablo tomó el ejemplo de la comida, pero pues pudo haber sido cualquier
otro ejemplo, ¿verdad? Pudo haber sido, no sé, la vestimenta, cualquier otra cosa, ¿sí? Pero como le digo, al igual que en ese tiempo, hermanos, y el día de hoy, pues hay temas en los cuales, pues tenemos nosotros diferentes opiniones, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, el consumo del alcohol puede ser una, el tipo de música que debemos escuchar. Otra de las cosas es el tipo, como le digo, el tipo de ropa que usar, entre otros, ¿verdad? Y le digo, en ese aspecto, pues la Biblia no menciona nada sobre esos temas, ¿sí? Bueno, algunas veces la respuesta a eso, ¿verdad? Va implícita en temas o en predicaciones o en pasajes de la Biblia, ¿sí? Pero básicamente no dice algo así claro. Entonces, como estos temas, ¿verdad? No son mencionados así directamente en la Biblia, pues ahí es donde las personas, ¿verdad? Empiezan a preguntarse, a hacerse sus propias, ¿cómo se dice? Conclusiones, gracias. Empiezan a preguntarse, ¿verdad? ¿Será correcto hacer esto? ¿O no será correcto hacer esto? O también pueden decir, ¿verdad? O sea, yo como cristiano, ¿puedo ir a este lugar? ¿O no puedo ir a este lugar? Esas son las preguntas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros puede llegar a hacerse, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues es válido, ¿verdad? Porque, pues, como le digo, la Biblia no marca una respuesta o no nos da una frase donde diga sí puedes o no puedes. Amén. Entonces, en la Biblia, hermano, no hay un pasaje donde nos dé la respuesta, ¿verdad? Para ese tipo de temas. Y pues a lo mejor también hay cristianos, ¿verdad? Que puede decir, ¿verdad? Pues no, o sea, eso no le agrada a Dios, ¿por qué lo haces? O también pudieran decir, ¿verdad? Pues no, eso ni siquiera a Dios le interesa, o sea, pues hazlo, ¿sí? Porque ellos piensan que ni siquiera a Dios le interesa, pero pues al final de cuentas es la misma opinión de cada uno. Entonces, le digo, aquí es donde se presentan estos dos tipos de ideas, ¿sí? Donde un hermano se puede decir que tiene el pensamiento conservador y otro no. Y como le digo, como no hay un texto o algo en la Biblia, ¿verdad? Que nos marque un límite, que nos marque una instrucción clara, es cuando los mismos creyentes, hermanos, pues entran en discusiones, ¿verdad? Entonces, todas esas ideas, esos puntos de vista, como le digo, son los que generan esos temas a los que me refiero, ¿verdad? Estos temas de, de opinión o temas de conciencia, como lo llaman estas personas. Y como le digo, se llaman así, hermano, porque como no están escritos en la Biblia, pues las respuestas a esas preguntas, las respuestas a esas dudas, pues vienen de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿sí? Vienen de la mente de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿En base a qué? En base a lo que hemos aprendido, en base a lo que nuestra mente trae ahí desde hace tiempo. Por ejemplo, hermano, lo que veíamos ahorita, ¿verdad? O sea, mucha gente piensa qué tipo de alabanza, ¿verdad? Se debe de tocar durante el tiempo de alabanza, qué tipo de música se debe de tocar, ¿verdad? O más bien, cómo debería de ser la alabanza, ¿sí? Algunos pueden pensar, ¿verdad? Pues no, solamente con las voces, ¿sí? Otras personas podrían pensar, ¿verdad? No sé, tal vez se necesita parte de la guitarra, necesitamos una batería, necesitamos un teclado, no sé. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ideas, ¿verdad? Entonces, dentro de estos temas de opinión, ¿verdad? También existen um, otros temas, ¿verdad? Como le digo, qué tipo
de vestimenta debemos de llevar a la iglesia, ¿sí? Alguien podría decir, ¿verdad? A lo mejor debemos de usar traje, ¿sí? Como los gringos, ¿verdad? Como las iglesias de los gringos que siempre van con traje y corbata, ¿verdad? O algunos de ustedes, ¿verdad? También pudiera pensar, pues no, es mejor eh, hacerlo como lo hacen las otras iglesias, ¿verdad? Donde se debe de usar sí o sí falda, bueno, en el caso de las mujeres, este, que debemos de ser como las otras iglesias, ¿verdad? Donde no está permitido el maquillaje, ¿sí? Hay iglesias donde no se les permite a las mujeres maquillarse, entonces muchos de nosotros, ¿verdad? Pudiéramos pensar, pues que aquí estamos, no sé, con mucha libertad, ¿sí? Personas que llegaran a visitarnos pudieran pensar eso, ¿verdad? Y nosotros como estamos acostumbrados o tenemos otro tipo de pensamiento, pues generaría este conflicto, ¿verdad? Con esas personas, ¿sí? O igual, ¿verdad? Con las personas que nos encontramos aquí. Y pues como le digo, muchas de las veces esos pensamientos hacen que las personas se alejen de una iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues como le digo, traen otro pensamiento, ¿sí? Entonces, básicamente eso es a lo que me refiero con este ejemplo. De hecho, este tema fue uno de los que se expusieron, creo que en una de las reuniones de las mujeres, ¿verdad? Era de vestidas de Cristo o con Cristo, algo así, no sé. Y creo que ese fue uno de los temas que, pues creo yo que más controversia generó, ¿verdad? Entre las mismas mujeres, ¿sí? Entonces le digo, ese es un ejemplo, ¿verdad? De esto, que cada quien piensa diferente. Pero pues como sabemos, pues ese tema pues viene en la Biblia. Creo que es deben de vestirse de coro o algo así, ¿no? Algo, no recuerdo cómo era la frase, pero pues menciona algo la Biblia sobre eso. Entonces, si algo que menciona la Biblia, no tan profundamente, ¿verdad? Genera confusión, genera este, opiniones diferentes, pues algo que no lo menciona, pues va a generar más confusión, ¿verdad? Y como le digo, algo más allá, alguna discusión o algún pleito. Pero estos temas, hermanos, o sea, sí son importantes estos temas, no quiero decir que no sean importantes, sí son importantes. ¿Por qué? Pues porque dentro de la iglesia, ¿verdad? Debe de haber un orden, debe de haber un respeto sobre todo, ¿sí? Hacia en este caso, hacia el edificio, hacia el- el lugar en sí, como para cada uno de los hermanos. Entonces sí debe haber ciertos lineamientos. Pero hermanos, pues no quiere decir que estos temas, ¿verdad?, sean los centrales de lo que nosotros venimos a este lugar. O sea, a lo que me refiero es que estas cosas, hermanos, como no tienen un mandato claro en las escrituras, ¿verdad? Como no hay un principio, no hay un precepto que nos defina qué es o qué no es. Entonces debemos nosotros de guiarnos, ¿verdad? Con la palabra y no prestar tanta atención a este tipo de temas. ¿Ven? Por ejemplo, hermanos, sabemos que hay mandamientos, ¿verdad? Pero no hay ninguno que nos diga, ¿verdad? No cantará sin instrumentos, ¿sí? O no hay un mandamiento, o no hay algo escrito en la Biblia, ¿verdad? Que nos diga, siempre deberás venir vestida de falda a la iglesia, o debes de venir sin maquillaje, ¿sí? No hay algo como tal en la Biblia, hermano, ¿sí? Hay otras cosas, como le digo, que son mucho más importantes, ¿sí? Y estos temas, pues, son los que sí deberían de ser motivo de discusión en las iglesias, ¿sí? Porque pues muchas veces este tipo de temas, ¿verdad? Pues pueden llevar, como le digo, de un conflicto hasta la división de una iglesia. Y muchas de las veces, ¿por qué? Pues como le digo, no compartir los mismos pensamientos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Con las demás personas.
dejamos de lado todos estos temas que realmente representan un crecimiento espiritual, un crecimiento de fe, ¿verdad? Sí, dejamos de lado todo eso, hermanos, por fijarnos en cosas que no tienen, si se puede llamar así, interés, ¿sí? En nuestra vida espiritual. ¿Sí? Todo eso, hermanos, muchas de las veces salimos de aquí y en lugar de dar nuestros puntos de vista, ¿verdad? Oye, la palabra de Dios ahora me llegó, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? El ejemplo que se puso es algo en lo que debo de trabajar. ¿Sí? Muchas de las veces no salimos con ese pensamiento, hermanos. Muchas veces salimos con el pensamiento. ¿Te fijaste cómo venía el hermano? ¿Te fijaste cómo el hermano se le quedaba viendo al otro? ¿Cómo Abby se nos adelantaba en los cantos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo entró tarde la del coro? ¿Cómo fallaba la bocina? ¿Sí? ¿Sí viste cuánto se le estaban durmiendo al Cristian cuando estaba predicando? O sea, son cosas que nos pueden causar risa, hermano, pero es la verdad, ¿verdad? Muchas de las veces no nos fijamos lo que se nos está hablando de aquí, ¿sí? Nos estamos fijando más en cosas que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento espiritual. Entonces, desde ahí, hermanos, nos podemos dar cuenta qué tipo de creyentes somos, ¿sí? Si somos débiles en la fe o si somos fuertes en la fe. Amén. Y mira, hermano, pues como le digo, la Biblia es muy clara, ¿verdad? En este, en este aspecto. Por ejemplo, como le decía, hay mandamientos y la Biblia pues nos habla, ¿verdad? De no matar, no cometer homicidio, ¿verdad? O como le digo, pues no está, eso es algo que sí está definido en la Biblia, ¿verdad? Y pues también hay otras cosas como la mentira, de eso sí nos habla la Biblia, nos habla de la codicia, del adulterio, ¿verdad? Sí, nos dice que no debemos de robar, que no debemos de tener ídolos, ¿sí? Nos habla sobre muchas cosas, ¿sí? Básicamente está resumido en eso. Y como decía el cantante Arjona, ¿verdad? Todo lo que está ahí, todo lo que está escrito ahí se resume en amor, ¿verdad? Vamos, ve y practícalo, algo así decía la canción. Entonces, básicamente es eso, hermano. Son los mandamientos, ¿sí? Unos del amor hacia Dios y otros del amor al prójimo. Se resumen esas dos cosas. Entonces, eso es algo que para nosotros está claro o debe de estar claro para nosotros como creyentes. Esas son cosas que sí debemos de seguir. Sí, debemos, no deben estar a discusión. Entonces, para todos estos temas, hermano, pues la Biblia sí nos dice, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Vamos a ver un mandamiento, pues es claro, ¿verdad? No matarás, no robarás. Pero hay otros que, por ejemplo, hermanos, si no están ahí, vienen en la Biblia también, vienen y están escritos. Y vamos a comprobarlo. Mire, por ejemplo, alguien de este lado, busque Efesios 5:18, por favor. Alguien de aquí en medio, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Alguien más de aquí de en medio también, por favor. Proverbios 21. Y alguien de este lado, el lado izquierdo, busque Proverbios 23:20. Entonces, cuando lo tengan, me indican, por favor. Efesios 5:18, por favor. Okay, otra vez, hermana, por favor.
Ok, dice, no se emborrachen, ¿verdad? En lo cual hay disolución, es la versión que yo tengo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien? Primera de Corintios 6:10, por favor. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Okay. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ¿verdad? Proverbios 21, por favor. Ok, otra vez, por favor, Fer. Ok, el vino es alborotador, ¿verdad? Y por último, Proverbios 23:20. El 2021, Victoria. Gracias, hermano David. El 21. Los bienes que se adquieren quizá Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 20-21, por favor. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Okay. Entonces, dice, no estés con los bebedores de vino. Los bebedores de vino, ¿quiénes son? Los borrachos. ¿Y qué leímos en Proverbios? Que el vino es alborotador. Y luego, ¿quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Los borrachos. Y en Efesios, ¿qué nos dice? Okay. Entonces, ¿ustedes ven algo ahí que diga, no te emborraches? Entonces, son cosas, hermanos, que nos quedan claras, o más bien nos debe de quedar claro, ¿verdad? Si no están en los mandamientos, viene otra parte en la Biblia, ¿verdad? Donde sí está, donde ese tema es claro, debe de ser claro para cada uno de nosotros. Entonces, muchas de las veces genera duda, pero ¿por qué es, hermano? Porque no leemos la Biblia. ¿Sí? Nos vamos con lo que nos dicen los letreros, ¿verdad? Nos vamos con lo que nos dice el hermano, con lo que escuchamos en alguna prédica o algo, pero nos genera duda porque como no lo escuchamos en la prédica, no lo escuchamos o no lo vemos escrito, pues es cuando empezamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Podré emborracharme? ¿Podré tomar vino? ¿Sí? ¿El vino es bueno? ¿El vino es malo? Entonces, lo acabamos de ver, ¿verdad? Esos no deben de ser temas de discusión para nosotros como creyentes y mucho menos dentro de la iglesia, hermano. No debe haber duda, ¿verdad? Tampoco si, si, si me dice la Biblia que no debo de hacer algo o otra cosa, perdón, se me fue la idea. Pero mire, vamos a ver algo que sí está ahí y que nos lo dice también la Biblia. Vamos ahí a Éxodo 20:17. Ahora sí el que quiera, ¿eh? Éxodo 20:17. no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ok, ahora, ¿sí lo lees otra vez, por favor? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer. Hasta ahí. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y ahora nos vamos a Mateo 5:27, por favor. 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28.
Ok, otra vez leo, por favor. No cometerás adulterio, ¿verdad? Ok. Ahí lo vemos escrito en los 10 mandamientos, hermano. ¿Qué dice? Ok, entonces es un ejemplo claro, ¿verdad? Cosas que tenemos escritas, ¿sí? Y cosas que no están escritas, pero que igualmente nos los dice la Biblia. Pero ambas cosas, o cualquiera de las dos, que el ejemplo que vimos ahorita o este ejemplo, pues no deben estar a discusión, ¿verdad? Dentro de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque está claro. Si no está claro ahí, está claro en la Biblia. Entonces, eso no debería de ser para nosotros ni siquiera tema de duda, ¿verdad? Está más claro que no, ni siquiera ver a una mujer, como dijo Jesús, ¿verdad? Cualquiera que vea a una mujer, ¿sí? O sea, y piensa en deseo, pues ya cometió adulterio. Entonces, muchas de las veces y sobre todo para los hombres, ¿verdad? Y el ejemplo que siempre ponen aquí, que la segunda mirada es la que nos, la que nos condena. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces, pues es de que, pues si nada más la vi así de reojo, pues sí, pero tu pensamiento fue verla de reojo. Entonces, eso es a lo que vamos, hermano. O sea, hay cosas que no pueden estar en tela de juicio, ¿verdad? O sea, si ya no lo dijo Jesús y está escrito, no es algo que podamos tener nosotros como, es que no lo dice claramente, no, sí lo dice claramente. Ya vimos ejemplos, ¿sí? Vimos ejemplos de no de emborracharnos y ahora, pues no cometer adulterio, ¿sí? Y eso está escrito, ¿no? Lo que sí, hermanos, lo que debemos de recordar, ¿verdad? Y también está escrito, es que fuimos llamados nosotros para edificarnos y animarnos unos a otros. Amén. ¿Cómo? Pues animarnos, ¿verdad? Cuando sabemos que las cosas no están bien, sabemos que el hermano batalla con algo, sabemos que la hermana está pasando por un mal momento, puede ser, hermanos, también que el pastor esté pasando por un mal momento. Entonces nosotros como congregación a eso fuimos llamados, ¿sí? Fuimos llamados para edificarnos unos a otros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para perseverar en medio de esas dificultades. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes, pues no deberíamos de discutir por esas órdenes que nos deja Dios, ¿verdad? Y, y mucho menos por esos temas, como le digo, de opinión, ¿verdad? Que cada uno de nosotros piensa que es. ¿Por qué? Pues porque esa opinión, como le decía ahorita, está basada en lo mucho o poco que tengamos nosotros conocimiento de las escrituras, ¿sí? O también por mucho o poco que llevemos en el camino, ¿verdad? Yo le puedo asegurar, yo llevo aprendiendo la Biblia o la palabra alrededor de 6 años, ¿sí? Pero yo recuerdo que yo iba a la iglesia como desde los 6 o 7 años, si no mal recuerdo, ¿sí? Yo tenía la noción, ¿verdad? Yo tenía la idea de Dios, bueno, malo, ¿sí? La iglesia, el mundo, todo eso. Pero en sí la palabra, hermanos, escudriñada, cuando yo vi que la palabra me confrontaba con mi pecado, es cuando realmente yo la iba comprendiendo. Era cuando íbamos desglosando versículo a versículo, cuando empezamos a ver eh, maestros, ¿verdad? Que se apegaban a la palabra, no se apegaban a sus experiencias, no se apegaban a sus testimonios, como se dice, ¿verdad? Sino que se apegaban a lo que es la palabra. Entonces fue ahí cuando en mi caso, fui comprendiendo, ¿verdad? A lo que se refería, ¿verdad? Cuando decía que Dios es amor, ¿sí? O sea, sabemos que Dios es
es amor y nos ama a todos, ¿verdad? Pero hay ciertas normas en la Biblia, ¿verdad? Que debemos de seguir, que debemos aprender y que no porque Dios nos ame a todos, nos va a salvar a todos, hermano, ¿sí? Eso está más que claro, ¿sí? Hay ciertas cosas que debemos de cumplir, hay ciertas cosas que debemos de hacer, pero no por el simple hecho que diga que Dios me ama, no me va a condenar en el infierno, ¿verdad? Porque pues yo sé que debo de hacer lo que me está diciendo que yo haga y tal vez está ahí escrito, ¿sí? Y a lo mejor no estoy siguiendo alguno de esos, ¿sí? Pero debemos de esforzarnos, hermanos, para hacer eso y para hacer lo que nos muestra aquí, lo que no está escrito ahí. Amén. Y pues, le digo ahí, desgraciadamente, hermanos, pues hay cristianos. Le voy a poner un ejemplo. Que aún leyendo la Biblia, ¿verdad? Pues dudan de lo que viene escrito, ¿sí? Eh, sea cierto, ¿verdad? O no sea cierto, pues ellos quieren opinar, ¿verdad? Con los demás creyentes, ellos quieren dar su punto de vista, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, el tema de la salvación, ¿sí? Hay quienes dicen que la salvación se pierde, ¿verdad? ¿Sí? Y pueden decir, ¿verdad? Mira, hermano, pues yo pienso que la salvación sí se puede perder, ¿sí? Aún y cuando esté escrito, ¿verdad? ¿Sí? O también, hermano, pues mire, yo pienso, ¿verdad? O sea, sí, ahí dice, pero yo pienso, en todos mis años de experiencia, en todas las 53 veces que he leído la Biblia de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, yo pienso que la salvación sí se puede perder, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas de las veces nos confundimos, ¿sí? Muchas de las veces pensamos que como sabemos mucho de la palabra, ¿sí? Pues podemos dar nuestro punto de vista, ¿verdad? En todo ese tipo de temas. Pero pues déjeme le digo algo, mi hermano. Tu opinión y mi opinión, lo que sepas o lo que no sepas, lo que tú quieras creer o lo que no quieras creer, pues no está, no tiene validez, vaya. ¿Sí? No tiene validez en la Biblia. Ni siquiera el tema de la salvación o cualquier otro tema que venga escrito en la Biblia, hermano. Tu opinión y la mía sale sobrando, hermano. ¿Sí? Eso debe de quedarnos siempre bien claros. ¿Por qué? Porque pues la Biblia es bien clara con todo este tipo de temas. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? La salvación es por gracia, no es por obras. ¿Sí? Entonces no puedo llegar yo a decir, o no puede venir aquí el pastor a decirnos, aquí dice que la salvación no es por obras, pero si nos ayudan a levantar un segundo piso, hermanos, con sus ofrendas para el segundo piso de la iglesia, porque ya estamos creciendo, voy a orar más por ustedes para que el Señor los cambie, para que ustedes, no sé, se arrepientan, ¿sí? Entonces, no podemos tener esos pensamientos. Tal vez es un ejemplo, así muy simple, ¿verdad? Pero en otras iglesias es con lo que se predica y muchas de las gentes lo creen, ¿sí? Ellos, ah, creo que se llama pagar indulgencias, algo así, no sé, es el pago de indulgencias, ¿sí? Entonces, muchas de las veces se sigue predicando con ese tipo de cosas, ¿verdad? En los tiempos de hoy, y pues mucha gente cae, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? No sabemos que la salvación, pues no es por obras, ¿sí? O que la salvación no se pierde, ¿sí? Se pierde, pero pues porque nunca fuiste, ¿verdad? ¿Sí? Pero si realmente eres, tu salvación está asegurada, se puede decir, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, hermano. Entonces, le digo, estas personas que se creen que saben mucho, que por saberse o haber leído la Biblia varias veces, dan su punto de vista, ¿verdad?
Y pues esto es lo que causa las divisiones en la iglesia, ¿verdad? Y desgraciadamente a veces no son ni siquiera por temas religiosos o temas que vengan en la Biblia. Muchas de las veces son por, por cosas o pensamientos propios. ¿Sí? No es algo que se pueda refutar con la Biblia, ¿verdad? Un pensamiento propio, pues, al final de cuentas, si no viene en la Biblia, ¿con qué te lo refuto? O sea, te puedo decir que no viene, pero si tu pensamiento sigue siendo el mismo, sigue siendo de la idea de que no, es que sí, la salvación es por obras, ¿sí? Si la Biblia me dice lo contrario, entonces entramos en un conflicto de ideas, vaya. Entonces, eso es lo que genera ese tipo de discusiones. Y pues, como le digo, hermano, aunque seamos débiles o seamos fuertes en la fe, le digo, usted tiene que saber a qué grupo pertenece, ¿sí? Usted debe de saber si es el fuerte en la fe, ayude al que es débil en la fe, ¿sí? Y si usted se puede decir que debemos de tener la madurez espiritual suficiente para aceptar que somos débiles en la fe, ¿verdad? Que tenemos unos pensamientos que a lo mejor venimos arrastrando, como le digo, de otros lugares o de otra vida. Sí, debemos de ser lo suficientemente maduros en la fe para aceptar la ayuda de los demás hermanos. ¿Ven? Sí, debemos de dejar nuestro ego de lado, debemos de dejar nuestro orgullo de lado, ¿sí? Y permitir, ¿verdad? La hermana Emilia, ¿sabes qué, Cristian? Te falta esto, estás fallando en esto, lo que tú dijiste, pues, pues no va contra lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser inteligentes. Yo no puedo decirle, ay, hermana Emilia, pues me pasé toda la semana o 2 semanas estudiando el tema y usted nada más en 5 minutos ya me echó a perder todo. O sea, no, o sea, debemos de ser conscientes, debemos de tener madurez, ¿verdad? Y aceptar, ¿sí? Y si ella viene bíblicamente, basada en la Biblia, diciéndome que lo que yo dije estoy mal, adelante, ¿sí? Sí, yo con todo gusto, ¿sabe qué, hermana Emilia? Muchas gracias. Y ahora sí, ¿verdad? Perdón, esto que dije no estaba dentro de la Biblia, fue un pensamiento erróneo que yo tenía y pues hay que, ¿cómo se dice? Aceptarlo, ¿sí? Entonces, seamos maduros en la fe, hermano, ¿sí? Y como le digo, también hay que saber que sí, porque somos muy maduros en la fe, pues no debemos de, ¿cómo se dice? Mirar por el hombro a los que apenas vienen llegando, ¿sí? O a los que saben menos, ¿sí? No lo voy a corregir, ¿verdad? Humillándolo, no lo voy a corregir, no sé, gritoneándole o, ¿cómo que no sabes? Si ahí está escrito, pues sí, él no sabe, tú sí, pero él no. Entonces, esos son los tipos de cosas, hermanos, que generan discusión, ¿sí? Los que son débiles, acepten que son débiles, ¿sí? Y los que son fuertes en la fe, como dice Pablo, reciban a los que son débiles, pero háganlo de una forma, este, ¿cómo se dice? En amor, ¿sí? Hacia los demás. Entonces, hermanos, como le digo, seamos fuertes o seamos débiles en la fe, con ideas diferentes, con pensamientos diferentes, debemos de tener en cuenta, hermanos, que somos creyentes, ¿sí? A final de cuentas somos creyentes, creemos en la muerte, en la resurrección de Cristo, ¿sí? Que somos parte de un solo cuerpo, ¿verdad? Con pensamientos diferentes, con ideas diferentes, pero tener todos en mente eso, hermanos, que Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados y que Él resucitó. Sí, eso es lo que debe estar siempre en nuestra mente y eso no es un tema de discusión, al menos aquí en esta iglesia, quiero pensar. ¿Sí? Entonces, debemos de dejar, hermano, como le digo, atrás nuestros pensamientos, debemos de dejar atrás nuestras, ¿cómo se dice? Preferencias personales, y todo eso lo debemos hacer por amor al Señor, ¿sí? Por amor al Evangelio que debemos de predicar nosotros como creyentes. Entonces, hermano,
lo que debe de estar claro para nosotros es la unidad en la iglesia. Eso es algo que Pablo nos dice en este pasaje, ¿verdad? Es algo que él estaba cuidando, la unidad de la iglesia ahí en Roma. Entonces, cualquier problema o cualquier pensamiento de las personas, ¿verdad? Pues él sabía que iba a perturbar esa unidad. Entonces, es por eso que él habla de esto al inicio del capítulo 14, ¿sí? Donde él sabía que se iban a confrontar estos dos grupos, ¿sí? Y que iba a haber discusiones y que esas discusiones pues iban a alterar la unidad de la iglesia, ¿verdad? Si es que la había, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere Pablo, ¿verdad? Cuando dice reciban al débil, pero no para contender sobre sus opiniones, ¿verdad? Al contrario, los cristianos, como le digo, maduros en la fe, hermano, deben de tener cuidado de no influir en los hermanos pues más débiles, ¿verdad? Y que vayan a ocasionar que estos tropiecen, ¿sí? Aunque, aunque muchas de las veces, hermanos, creamos que estamos en lo correcto, ¿verdad? Si nuestras acciones están uh, o causan que otro creyente caiga, entonces debemos de dejar de hacer lo que estamos haciendo, hermano. ¿Sí? Muchas de las veces creemos que la demás persona tiene la misma madurez espiritual que nosotros y hacemos algún comentario, tal vez en broma, tal vez, no sé, poco desviado de lo que aprendemos aquí. Y el otro hermano que es débil en la fe, ¿verdad? Pues va a decir, entonces sí es cierto esto. O, se burlan de esto, entonces, pues no lo toman con seriedad. Sí, entonces debemos de ser inteligentes en ese aspecto, ¿verdad? No vayamos a ser piedra de tropiezo para otras personas que van iniciando en el camino, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos de tener en mente, el respeto, el amor entre hermanos, hermanos. Esas son características que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Como verdaderos discípulos de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, ¿verdad? Sí, los cristianos, como le digo, no debemos de ser conocidos por lo que comamos, por lo que no comamos, por lo que creamos o lo que no creamos, ¿verdad? Individualmente, ¿sí? Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de ser conocidos por el amor, por el gozo que reflejemos hacia las demás personas, ¿sí? Y eso solamente se nos va a dar, hermano, cuando nosotros alimentemos nuestro espíritu, nuestra fe, ¿sí? ¿En qué? Basados en las escrituras, ¿verdad? Basados en lo que nos dice este libro. Bueno, ese libro, ya es digital. Pero debemos de estar seguros, hermano, de que todo lo que dice ahí es por algo, ¿sí? Debemos estar seguros que si lo dice por algo. Si no lo dice, debemos nosotros de averiguar por qué no lo dice. Amén. A eso estamos llamados. Entonces, dice Juan, si quiere buscarlo, Juan capítulo 13. Y esto es un versículo muy conocido, Juan 13. Y si alguien me ayuda a leer el capítulo 13, versículo 34 y 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor los unos con los otros. Gracias. Entonces, como le digo, es un versículo muy conocido por muchos de nosotros, pero aquí el énfasis que quiero hacer es en el versículo 35, hermano. Dice que en base al amor, ¿verdad? Las demás personas deben de conocer que nosotros somos discípulos de Dios en base a eso, ¿sí? En base a lo que nosotros hagamos por nuestros propios hermanos, ¿sí? El amor que tenemos los unos para con nosotros, eso es lo que nos va a diferenciar
de las personas de allá afuera, y es lo que las personas de allá afuera van a ver en nosotros, hermano. ¿Sí? No las discusiones que tengamos de que si yo como esto, si tú te pones esto, ¿sí? Si yo canto así, si no canto así. Eso no es lo que la gente de afuera debe de ver, hermano. Nosotros como seguidores de Cristo debemos de reflejar eso, el amor los unos para con los otros, edificándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros, hermano. ¿Sí? Debemos de hacerlo, hermano, y dejar de lado todas esas opiniones, ¿verdad? Personales que tengamos cada uno de nosotros, hermano. Eso es lo que realmente nos va a dar el crecimiento espiritual que nosotros necesitamos como iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios, porque somos iglesia pequeña, somos una iglesia con pocos miembros, ¿verdad? Pero los pocos miembros que están aquí